con sus conferencias sobre la introducción al modelo de Ante de Sitter y teoría conforme. Vamos, por favor, entonces, Guillermo, muchísimas gracias. Bueno, gracias, Teófilo. Ayer hablamos de el espacio anti de Sitter, un poco las motivaciones de por qué estudiar este tema como una herramienta para atacar el régimen de acoplamiento fuerte de las teorías cuánticas de campo, que usualmente es un problema bastante no trivial porque uno tiene que desarrollar técnicas nuevas para analizar eso, que no son las estándar que aprendemos en la carrera, que es hacer perturbaciones. Entonces, bueno, esto es una herramienta más para tratar de entender una plétora de fenómenos que aparecen en teorías cuánticas de campos, y en particular, si quieren, uno de los bottom lines es que esto se va a aplicar a teorías cuánticas de campos, va a ser útil, si quieren, para atacar teorías cuánticas de campos donde hay un parámetro, que es lo que llamamos n, y tienen que pensar que esos campos entonces son matrices, y que esas teorías, Largen, con n grande, esas matrices cuando son grandes, hay una manera de atacarlas y de analizarlas mediante toda una técnica que se llama Largen, que simplifica de alguna manera la teoría. Eso es una cuenta que se dio, eso es una cosa que se dio cuenta Toft en los 70. O sea, eso sería como el marco general en donde entra esto. Y saber que hay problemas abiertos que son tratar de entender el régimen de baja energía de QCD. Y entonces nosotros no vamos a hacer eso porque eso es difícil y todavía no está resuelto. Entonces lo que vamos a desarrollar es esto de ADS-CFT, que es una técnica que primero estudia las teorías conformes y después, si quieren, el paso que sigue sería tratar de deformar esto para acercarlo o hacerlo parecido o más realista a QCD, con el objetivo de tratar de resolver QCD. Listo, eso fue motivación de vuelta. Ahora empezamos con la clase de hoy, que es entender qué es una CFT. Si tienen preguntas, me detienen, o yo no puedo verlo si levantan la mano, así que supongo que le dicen a Cristian y hablan. Bueno, de CFT también van a poner lectures CFT y van a ver que hay innumerables libros. Hay un libro que es como la Biblia de la CFT, que es este de Di Francesco que pongo acá primero, que es un libro gordo. Y después, muchas de las cosas que voy a hablar yo, hay unas lectures de Hugh Osborne, que es de Dampt, de Cambridge, donde ahí estudia teorías cuánticas conformes a nivel clásico, para entender, digamos, el setup bien. Bueno, si quieren leer, eso me parece un... Y después hay muchas notas en internet, así que busquen la que a ustedes les guste más. Entonces empecemos. ¿Qué es una CFT? Bueno, una CFT es una teoría cuántica de campos que es invariante a nivel cuántico bajo el grupo conforme. Una cosa que yo no desarrollé mucho ni hablé es que cuando uno hace las teorías clásicas, las hace cuánticas, a veces puede pasar que ciertas simetrías que están a nivel clásico son violadas a nivel cuántico. En particular, la simetría conforme es como el paradigma de esas simetrías, porque lo que pasa es que usualmente vos podés tener una teoría que a nivel clásico es invariante conforme, ahora vamos a ver qué es lo que quiere decir eso, y que cuando uno la cuantiza, esa simetría se rompe, eso se llama una anomalía en la jerga campista. Pero nosotros vamos a analizar teorías donde la simetría conforme está preservada a nivel cuántico. Entonces eso es lo que quiero decir con una teoría cuántica de campos invariante, que cuando yo la cuantizo sigue manteniendo la simetría conforme. Entonces, para hablar de simetría conforme, lo que tenemos que introducir es el grupo conforme. Entonces, ¿qué es el grupo conforme? El grupo conforme va a ser una generalización de alguna manera del grupo de Poincaré.
El grupo de Poincaré es el conjunto de diffeomorfismos que me dejan invariante la métrica del espacio plano. ¿Qué es el grupo conforme? El grupo conforme son aquellas transformaciones que dejan invariante la métrica plana a menos de un factor de escala. O sea, son las transformaciones que preservan los ángulos. Qué sé yo, cuando vimos alguna vez análisis 2, nos dijeron que las transformaciones holomorfas en el plano complejo eran transformaciones conformes porque preservaban los ángulos, si les suena eso de cuando estudiamos variable compleja. Entonces vamos a definirlo. ¿Cómo lo definimos? Bueno, lo vamos a definir como aquellos difios, transformaciones, que van a estar generadas por un parámetro z, esto que pongo acá, que va a depender de la posición. Entonces lo que quiero encontrar es una ecuación para este z y tratar de resolverla, y la voy a resolver y voy a encontrar todos estos diffeomorfismos que dejan invariante la métrica. O sea, en general, cuando yo tengo un diffeomorfismo, cuando yo tengo una transformación de coordenadas, la métrica transforma como un tensor. Esto es lo general. Ahora, si yo le pido que la métrica transformada, o sea que esta G monito, G tilde, sea igual a la métrica original, por un factor de escala, que acá lo llamo omega a la menos 2, lo que voy a hacer es resolver para qué difios z se satisface esta condición. ¿Okay? Esta es la definición de lo que es el grupo conforme. Son transformaciones, difios, transformaciones de coordenadas, que cuando yo transformo la métrica obtenida, la G tilde, es igual a la métrica original. Bien. De manera más fancy, eso lo solemos decir en geometría diferencial, diciendo que esta ecuación, si yo ahora la escribo infinitesimalmente y expando esta derivada, por ejemplo, digamos esto, o sea, ¿qué va a ser esto? Esto que está acá va a ser la derivada de x respecto de x monito. Si yo de acá te escribo esto al revés, esto te lo puedo pasar del otro lado y te puedo decir que x es igual a x monito menos chi de x, pero a primer orden te puedo reemplazar esto por chi monito, o sea que esto que está acá no va a ser otra cosa. Cuando yo ponga delta mu nu, esto va a ser una delta mu nu, que va a venir de este término, cuando derive este, menos la derivada nu de chi mu, más higher orders, ¿ok? Entonces, si yo escribo esto, multiplico acá, me quedo a primer orden, voy a llegar a esta ecuación que está acá. Pero esto también, cuando yo lo escriba, esta ecuación de decir que a nivel infinitesimal la transformación de la métrica es proporcional a la métrica, uno lo escribe diciendo a nivel infinitesimal la transformación de la métrica es la derivada del i, que la derivada del i de la métrica es proporcional a la métrica. Eso es lo que estoy diciendo. Usualmente uno define los vectores de Killing de una métrica poniendo un 0 del lado derecho, acá, de esto verde. En este caso, generalizamos la noción de vector de Killing y lo que decimos es que es proporcional a la métrica, y esto es la definición de un conformal Killing vector en geometría diferencial. O sea, lo que estamos haciendo, ¿qué es el grupo conforme? Es el grupo de conformal Killing vectors de la métrica plana. Esa es la manera fancy de decirlo. Y lo que vamos a hacer es elegir como métrica la métrica plana, que va a poder ser la métrica de espacio Euclidio o la métrica de Minkowski, y lo que vamos a hacer va a ser encontrar aquellos vectores que satisfacen esto, aquellos flujos que definidos sobre la variedad, lo que sería el push forward de la acción de este vector, me deja la métrica invariante a menos de un factor de escala. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer es lo que acabo de decir, agarrar esto naranja, expandir a primer orden, pensando que z es chiquitito. Obviamente, cuando haga eso, si yo no tuviera z, omega vale 1 y esto es un invariante, porque esto es la identidad. Entonces, este omega que tengo acá va a depender funcionalmente de alguna manera de este z. Entonces, escribamos eso. Si pienso que la transformación de coordenadas es infinitesimal, entonces ahora cuando ponga eso allá, y digo entonces que para transformaciones infinitesimales omega
va a diferir infinitesimalmente omega grande por un sigma chiquitito. Si meto todo esto en esta ecuación naranja, expando a primer orden, obtengo esta ecuación que está acá. Bien, ¿qué hacemos? La pintémosla. ¿Está bien? Esta es la ecuación que quiero resolver. Quiero resolver los quies que satisfacen esta ecuación. Bueno, a esto lo puedo tracear, multiplico por eta mu nu. Obviamente acá me va a quedar 2 veces la divergencia. Cuando ponga eta con eta te da la dimensión del espacio. O sea que esta ecuación define sigma como función de derivadas de chi. O sea que ya sé cuánto vale sigma acá. O sea, sé para cada vectorcito que encuentre cómo va a cambiar el factor de escala. Va a cambiar con la divergencia de ese vector. Perfecto. Entonces ahora meto de vuelta esta ecuación acá en la azulita medio azul tiza. Meto eso ahí adentro y lo que obtengo es esta ecuación que está acá. Es esta ecuación que está acá. Y ahora lo que quiero hacer es manipular esta ecuación para encontrar una ecuación para z. Bueno, entonces lo que hago es la derivo, la masajeo, qué sé yo. La derivo una vez, por ejemplo, respecto de nu, y se me va a contraer la derivada nu con este chi, me va a quedar la derivada mu, y acá va a quedar el box, y acá va a quedar la derivada nu de esto, y después lo que hago es derivar respecto de nu. Bueno, en definitiva, la masajeo, la derivo 2 veces, y acá lo que me queda es esta ecuación que está acá. Tiene el box, tiene la divergencia del vector, tiene derivadas, y si yo a esta ecuación, por ejemplo, le calculo la traza, o sea, multiplico por eta mu nu nuevamente, me queda que el box de la divergencia del vector es 0. Apa, pero si entonces yo ahora a esta ecuación la meto de vuelta en esta ecuación de acá arriba, este término se va. Este término, si meto esto acá. ¿Y qué me queda? Y me queda que la derivada mu, derivada nu, de la divergencia del vector es 0. Esto va a valer siempre y cuando esté en d distinto de 2. Después voy a hacer un comentario en 2 dimensiones. O sea, en cualquier dimensión, excepto en 2 dimensiones, las 2 derivadas de la divergencia de este vector tienen que ser 0. Apa, miren qué pasa. Si la divergencia de ese vector tiene que ser 0, eso significa que si las derivadas segundas en cualquier dirección de ese vector tiene que ser 0, eso significa que esto a lo sumo es lineal en X. Y si esto es lineal en X, a lo más el vector es cuadrático en X. Esto vale si D es distinto de 2. O sea que la solución general voy a poder proponer, va a tener esta forma, va a tener una parte constante, una parte lineal, que son estas 2 partes lineales, y una parte cuadrática. Y no puede tener más que esto. Bueno, si yo ahora meto de vuelta, esta fue la ecuación que yo saqué masajeando. Ahora tengo que ver la ecuación original. Si yo meto este ansatz, constante más lineal más cuadrático, lo meto en la ecuación que yo quería resolver, que es esta ecuación tiza, azul tiza, eso me impone ciertas condiciones para... Perdón, mi lapicito se arruinó. Me impone ciertas condiciones para esos parámetros, para ese parámetro A y para ese parámetro omega, que ya sabemos, en realidad esos son los generadores del grupo de Lorentz, del grupo de Poincaré, perdón. Entonces, si yo vuelvo a meter este ansatz en esa ecuación, me va a salir, por ejemplo, que omega mu nu tiene que ser antisimétrico, que es lo que ya sabemos de los boosts y de las rotaciones para Lorentz. Me va a salir que puede haber un término, si quieren, esto puede tener un término diagonal de eta mu nu, que eso sería este, que sería el correspondiente a las dilataciones, y después el término cuadrático va a quedar unívocamente determinado para que la parte en x cuadrado y la parte x mu con esto, el parámetro, tenga esta forma. ¿Qué acabamos de hacer? Estas transformaciones son las que dejan invariante la métrica a menos de un factor de escala. ¿Las conocemos o no las conocemos? Esta la conocemos, porque agarrar X y trasladarlo con una constante, esto es las traslaciones, esto es el generador de lo que llamamos PMU. Esta, donde ponemos una matriz antisimétrica, también la conocemos. Esto es cada uno de estos va a ser un parámetro independiente. Puede hacer transformaciones así,
transformaciones con algún omega, transformaciones con un K y transformaciones con otro vector. Este es el nuevo que va a ser las transformaciones conformes especiales. Entonces, cada uno de estos va a dar origen a un generador del grupo de conforme. Y contémoslos, a ver cuántos tenemos. ¿Ok? Esto va a ser antisimétrico, esto sería diagonal en la matriz. O sea que yo acá tengo un conjunto de generadores, PMU, MMU, D y KMU. Y esto va a cerrar un álgebra, naturalmente, ¿no? Contemos cuántos tenemos. Bueno, de PMU tengo D. De MMU en D dimensiones tengo D por D-1 sobre 2. Dilataciones tengo 1 y KMU tengo D. Si yo sumo todo esto, esto te da 1 medio D más 2 por D más 1. Esto, que está acá, coincide. Ahora voy a mostrar que si yo calculo el álgebra de esto, si veo los conmutadores, voy a llegar a un cierto álgebra, que va a ser el álgebra de SO D más 1,1 o SO D,2, dependiendo de si la métrica que yo usé para obtener esto era la métrica eta mu nu o la métrica plana euclidia. Pero yo ya veo de acá, esto ya voy por buen camino en el sentido de que el número de generadores que obtuve ya me está empezando a coincidir con el número de generadores de este grupo. Bueno, acá les repito lo mismo, ¿no? O sea, si yo hago transformaciones con P o transformaciones con M, que son las que corresponden a A y W, el omega va a valer 1. Estas ya las conocía. Y estos son los vectores de Killing del espacio de la métrica Minkowski. Son los que dan origen a cargas conservadas. Y las dilataciones y las conformes especiales van a dar origen a un omega distinto de 1, donde este omega va a estar relacionado, si quieren, con la divergencia del campo Z que genera. Este sería el campo Z para la dilatación. Este sería el campo Z para la conforme especial. Yo me puedo trasladar en X, me puedo trasladar en Y, me puedo trasladar en Z, me puedo trasladar en el tiempo. Yo acá puedo rotar en XY, puedo rotar en TX. Cuando roto en TX, a eso se llama boost. Bueno, acá escaleo. Y yo acá puedo hacer una transformación conforme especial en X, en Y o en el tiempo. Bien. Dado que ya conocemos los vectores, porque estos son los vectores, estos que están acá, podemos integrarlos y obtener las formas finitas, o sea, de las curvas integrales. Cuando yo te doy un vector en la variedad, puedo integrarlo y encontrar las formas finitas si te doy una condición inicial. Esto va a ser la curva integral o el flujo definido a partir de este vector z. Y bueno, esto es lo que estamos diciendo, ¿no? Si yo te integro esta ecuación, la integral de las traslaciones es al punto X trasladarlo con el parámetro t una distancia t a lo largo del vector AMU. Integrar las rotaciones con el vector omega mu nu te genera la transformación finita de Lorentz, donde esto, la transformación finita, no es otra cosa que la exponencial del omega mu nu, donde este omega mu nu es lo que yo haya puesto allá en el vector, con índices arriba y abajo para ajustar todos los coeficientes. Si yo te integro esta ecuación, donde z es k por x mu, esta es la más fácil de todas, esta es la dilatación, y la que es no trivial es integrar esto que está acá. Bueno, cuando lo integro obtengo la forma finita de las transformaciones conformes especiales que tiene esta forma. ¿Ok? Si yo integro esto. Las traslaciones y los Lorentz boost dan origen a omega igual a 1. Estos tienen omega igual a 1. Las dilataciones tienen un omega distinto de 1 y es proporcional a lambda, que es el factor de escala con el que multipliqué las coordenadas. Y las conformes especiales tienen un factor de... Y esto, por ejemplo, acá el factor de escala vale lo mismo en cualquier punto del espacio, pero el factor de escala para las transformaciones conformes especiales depende de en qué punto del espacio yo estoy parado. Esto se puede masajear y, por ejemplo, lo puedo escribir de esta manera. Y esta manera, si quieren, es más illuminating en el sentido de que
van a escuchar muchas veces que las transformaciones conformes especiales pueden ser entendidas como una composición de una inversión, una traslación y una inversión. O sea, si ustedes hacen una inversión, recuerden que era una inversión, recordemos que era una inversión. Una inversión es agarrar un punto y mapearlo en la misma dirección, pero invertirle su norma. La inversión es una transformación conforme. Si yo hago esta transformación en la métrica cambia menos de un factor de escala. Pero la inversión no es una transformación que está conectada con la identidad. La inversión es discreta. O yo hago la inversión y si la hago 2 veces obtengo la identidad y no tengo un parámetro, como tengo en estos casos cuando yo tengo difeomorfismos monoparamétricos, donde un parámetro, este t, si lo pongo a 0 tengo la identidad, me quedo con el punto donde lo tenía, y si prendo t, aumento t, voy moviendo los puntitos sobre la variedad a lo largo de un flujo. Sin embargo, si yo hago una inversión que no está conectada, una traslación y otra inversión, el hecho de haber compuesto 2 inversiones y una traslación, esto me provee un parámetro que hace que esta composición, inversión, traslación, inversión, esté conectada con la identidad y la forma es esta que queda acá, y esto es, si quieren, un poco más claro de qué corno estoy haciendo cuando hago una transformación conforme especial. Cuando hago una transformación conforme especial, lo que estoy haciendo es una inversión respecto del punto T BMU. Bien, entonces esto lo van a escuchar o lo van a leer tal vez en los reports. Van a escuchar que en algunos textos el grupo conforme se define como aquel definido a partir de la simetría de Poincaré, de dilatación y de inversión. ¿Por qué? Porque cuando yo, si tengo estas 3 simetrías, naturalmente estas 3 simetrías contienen las transformaciones conformes especiales, por lo que acabo de decir recién, porque inversión, traslación, inversión me da las conformes especiales. O sea, acá va a estar adentro. Special Conformal Transformation va a estar acá adentro, si está en inversión. Estrictamente, las transformaciones conformes especiales no están bien definidas en RN. ¿Por qué? Porque fíjense que el denominador, ¿a dónde va a parar? ¿A dónde va a parar X muy igual a esto? Esto explota. Si yo te doy un B y te elijo un X muta, y que esto es igual a esto explota. O sea que el X que satisfaga un 0 del denominador va a parar infinito. Entonces van a ver que los tipos más formales, matemáticos, qué sé yo, lo que les dicen es que el grupo conforme no está definido bien sobre el plano, sino que está bien definido en el plano unión, el punto en infinito, y eso en realidad es la esfera. O sea, el grupo conforme está bien definido actuando sobre la esfera, donde el punto en infinito lo identifiqué como un solo punto, y entonces ahora la acción del grupo conforme es linda, y todos los puntos de la esfera están mapeados en todos los puntos de la esfera. Esto supongo que alguna vez lo habrán visto, la proyección estereográfica, cómo se puede asociar, relacionar la esfera con el plano, que lo vemos en variable compleja también cuando hacemos la esfera de Riemann. Esto que acabo de contar, bastante straightforward, es con métrica euclidia. Si hago esto en métrica lorentziana, bueno, entonces se vuelve un poco más tricky, que es cómo tengo que identificar este punto en infinito. Bueno, eso es una cosa que estudiaron Lucher y Mack en los años 60 y 70. La buena definición de cuál es la variedad sobre la cual esto está bien definido. Bien. Yo acá todo lo que hablé fue dimensión distinta de 2. ¿Qué pasa en dimensión 2? En dimensión 2 lo que pasa es que, como vimos, si D era igual a 2, si D es igual a 2, si D es igual a 2, este término no está. Eso significa que estas dos ecuaciones son la misma ecuación, porque este término no está. O sea, la ecuación es una sola y es esta. Y este es el único constraint que te queda sobre la divergencia D. O sea, no me queda esto.
esto de las dos derivadas sobre el ki igual a 0. Esto solo me queda en dimensión distinta 2. El hecho de que en dimensión 2 este término no esté y que la única condición sea esta, hace que el grupo conforme resulte infinito dimensional, y eso es lo que se conoce con el álgebra de Virasoro o como álgebra de bit. ¿Okay? El caso d igual a 2 es especial, y por eso también es muy popular por cuerdas y qué sé yo. El hecho de que en dos dimensiones el grupo conforme sea infinito dimensional es algo que está buenísimo, que es muy poderoso por las mismas razones que les decía ayer. Si vos tenés mucha simetría constriñe mucho, pone demasiados vínculos y vos le podés llevar fe de que con mucha simetría podés resolver la teoría sin hacer perturbaciones, sin hacer nada. Bueno, eso es lo que hicieron en los 80, Belavin, Poliakov, Samolóchico, cuando se avivaron de esto y escribieron las ecuaciones. Entonces, yo no voy a hablar de eso, voy a hablar de teorías conformes, dimensión distinta de 2. Dimensión igual a 2 es todo un mundo, y eso es con lo que tiene que ver esta observación. En D igual a 2, el grupo conforme es más power. ¿Ok? Hagamos un minuto y que alguien pregunte algo. No me veo a mí mismo, pero... ¿Preguntas, muchachos, queridines? Sí, hola Guille, ¿cómo andás? Tenía una Sebastián. pregunta. Sí. Ahora, porque ¿saben lo que pasó ayer? Yo no prendí la cámara ni vi nada. Ahora tengo una ventanita donde ayer les preguntaba el nombre porque no tenía las ventanas. Había hecho cualquier cosa con el sub. Dale, Sebas, pregunta. Yo había escuchado que el grupo conforme en dos dimensiones es especial porque cualquier transformación compleja es un generador del grupo, ¿puede ser? Correctation. Entonces, fíjense qué es esto. Se los hago en the back of the envelope. A ver, encontremos un agujerito. A ver, acá. Está bien. Lo que pregunta Sebas es, ¿hay una manera fácil de ver que el grupo es infinito dimensional en dos dimensiones? Sí, es trivial. Miren cómo es. 2D euclidio. 2D euclidio, escribo esta métrica. ¿No? A esta métrica la voy a escribir en variable compleja. dz barra, y voy a definir z como x más y por y. Y ahora te voy a decir que cualquier toda transformación holomorfa, o sea, define una nueva variable w, que es una w de z, holomorfa. Pero si esto es así, entonces dw es igual a w' de z. Eso quiere decir que si yo te escribía dw de w barra, esto va a ser w prima de z, o w barra prima de z barra, por dz de z barra. Esta es la misma métrica de antes, esta es la misma métrica de antes, y esto es una función. Esto es lo que yo llamé omega. Alguien dejó el micrófono prendido. Entonces, fíjense, podemos hacer... bueno, y esto va a valer para cualquier holomorfa. Por ejemplo, o sea, qué sé yo, podemos agarrar omega cuadrado. Omega igual a z cuadrado, ¿no? Que esto sería x cuadrado menos y cuadrado más 2y por x. Si yo derivo esto respecto de z, esto te va a dar 2z, ¿no? Omega prima va a dar 2z. O sea que lo que afirmo es que, si yo ahora te digo, si x moñito es de x y este es el difio que voy a hacer. Las coordenadas moñito las voy a escribir como x cuadrado menos y cuadrado. Y la coordenada y moñito la voy a escribir como 2y x por y. Afirmo que esta métrica, hagan la cuenta, pero la acabamos de hacer. Esto va a ser omega por omega barra. Esto va a ser 4 veces x cuadrado más y cuadrado por dx más dy cuadrado.
Entonces, acá es un ejemplo, es z cuadrado. Bueno, no importa, cualquier potencia. Esto ya te está diciendo que aquí hay un montón de difios. ¿Ok? Ahí va. ¿Entiendes? Se entiende, pero una cosa que me perturba un poco, ¿cómo puede ser que una teoría de campos tenga una cantidad de simetrías tan grande? O que cualquier cosa básicamente sea una simetría. No, cualquier cosa no. Esto está muy constreñido, tiene que ser holomorfo. Vos no podés hacer una... Si esto no estaba ajustado con esto para hacer la parte real imaginaria de una transformación holomorfa, no, ni a gancho va a ser conforme. Esto está enganchado, ¿no? Esto es Cauchy-Riemann. Ah, ¿Entendés? Acá hay algo muy duro. A vos te parece que esto es una pavada, pero no es una pavada. Yo te estoy diciendo que X e Y están enganchadas por estas partes, que son partes real imaginaria de una función que es holomorfa, que en realidad satisface Cauchy-Riemann, que en realidad tiene el laplaciano nulo. ¿Ok? está bien, muchas gracias. ¿Ok? Y sí, si querés, es inusual, y quizás lo escuchás ahora por primera vez, y bueno, hay teorías que tienen infinitas simetrías, y esas cosas pasan, y este es un ejemplo, y hay distintas situaciones donde esto pasa mucho en dos dimensiones, que es en el contexto de teoría de cuerdas y qué sé yo, pero bueno, nada, eso. ¿Más preguntas? Inés, Hola, Guille. Esta Alberto. dimensión infinita del grupo conforme en D igual a dos dimensiones, ¿qué complicaciones tiene a la hora de cuantizar la teoría? Bueno, yo estoy haciendo como una introducción a todos estos temas para que tengan un pantallazo y para que vean las cosas que aparecen. Bueno, hay que entender qué corno es cuantizar una teoría. Uno puede entender eso cuando lo estudia en teoría cuántica de campos. En el contexto de teorías conformes, el formalismo que se usa para cuantizar, si quieren, es bastante... No es totalmente análogo a lo que uno hace en teoría de campos, porque lo que uno hace con teorías conformes es tratar de explotar la simetría del sistema lo máximo que pueda sin tener que hablar de hacer perturbaciones ni nada. Entonces, hay como todo otro lenguaje cuando uno estudia las teorías conformes, que es todo esto de los operadores de vértice, de los OPEs, de la función de correlación que yo voy a hablar un poco hoy, y uno puede hacer afirmaciones generales de propiedades que tiene que tener una teoría conforme, solo basándose en la simetría. Si quieren, es parecido a lo que uno hace en el contexto de campos cuando habla de el formalismo LSZ y las cosas que uno puede deducir de propiedades generales sobre, no me acuerdo bien los nombres, pero propiedades generales que uno sabe que tiene que satisfacer la teoría basadas en invariancia de Poincaré. Se analiza de esa manera. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que quizás es a donde vos querés ir. Toda vez que vos tenés una teoría cuántica de campos y que tenés simetrías, las simetrías dan origen a corrientes conservadas, que dan origen a cargas conservadas, y las cargas, por conmutador, cierran en un álgebra que va a ser el álgebra de simetría de tu sistema. Ese álgebra de simetrías, a nivel clásico, lo que conté al principio de la clase, cuando uno va a hacer la parte cuántica puede haber anomalías. En particular, en las teorías conformes en dos dimensiones, lo que pasa es que cuando uno cuantiza esta simetría infinita, aparece una cosa que se llama la carga central, que es una cosa que caracteriza, que es una anomalía en el álgebra de simetría de la teoría, que está ahí porque tiene que estar ahí, y que es un número que caracteriza la cuantización y que es un número que hace que esa simetría esté realizada de manera unitaria. No lo puedo decir en una oración, pero se cuantiza y está todo bien.
y se entiende por qué aparece una cosa que es una anomalía que se llama carga central, que es lo que se llama la carga central de Virasoro, en particular en el álgebra conforme. Eso es todo lo que... No sé si vos querías que contara algo de eso o si apuntabas para ese lado. No, dale, apuntaba por ese lado, gracias. ¿Alguna otra pregunta, queridines? Sí, profesor. Han escrito una pregunta. Dice que el hecho de tener infinitas simetrías significa que siempre son funciones holomorfas. O sea, lo que dije es que en el caso de las teorías conformes en 2 dimensiones, las infinitas simetrías vienen o pueden ser, o sea, cuando yo hago las cuentas, te las vendo y te hago una descripción de las mismas en términos de estas variables holomorfas complejas. Es la manera en que yo las describo. O sea, las simetrías son las simetrías y después yo uso ciertas variables para describirlas. No sé, Jessy, ¿a qué apuntas? En este caso particular, esas infinitas simetrías se manifiestan como transformaciones holomorfas. Las escribo matemáticamente en esos términos. Son propiedades del espacio-tiempo. ¿Está bien? Recuerden que cuando uno tiene un lagrangiano y escribe una teoría, uno puede tener simetrías internas y simetrías del espacio-tiempo. Las simetrías internas son, yo te escribo un campo que tiene un índice I, y a ese índice I lo puedo rotar con una matriz de rotación. Y eso es una simetría interna. O puedo escribirte un campo a mu, donde tengo un índice mu, que ese mu está relacionado con el espacio-tiempo, entonces ese A mu rota con una matriz de transformación de Lorentz. Hay bueno, depende, en este caso, las teorías conformes tienen que ver con simetría del espacio-tiempo. ¿Está bien? No sé si respondí lo que me preguntabas. Sí, era una pregunta dejada por Guillermo Alemán. Ok. Podemos Cristian continuar levantó la... Ok. Cristian. Creo que podemos continuar y luego para los 15 minutos de intermedio podemos seguir. Perfecto. Bueno, entonces sigamos. Definí el grupo conforme. Son los dífeos que dejan invariante que transforman la métrica, que dejan invariante la métrica menos de un factor de escala. Resolví ese problema en dimensión arbitraria. Ese problema dio origen a un número finito de transformaciones. Ese conjunto de transformaciones son las traslaciones, rotaciones, dilataciones y conformes especiales. Cada uno de esas va a tener asociado, obviamente, un vector, que es este vector. Este va a ser el vector de la traslación, este va a ser el de la rotación, este va a ser el de dilatación y este va a ser el conforme especial. Yo ahora puedo calcular el álgebra de estos vectores, que son conforme a Killing Vectors, y ver qué álgebra satisfacen. La escribí acá, ¿ok? Este es el álgebra. Bien, yo te doy ese álgebra y a vos no te dice mucho, y a mí tampoco. Bueno, resulta ser que este álgebra, escrita de esta manera, no es otra cosa que el álgebra del grupo SO2,D. Cuando pongo la métrica, no es acá evidente que esto es un álgebra de un grupo SO redonda. ¿Está bien? De que tengo generadores de un grupo SO. Bueno, miren lo que voy a hacer ahora. En signatura lorentziana, o sea, acá, si yo hubiera hecho la cuenta en métrica euclidia en lugar de, escribámoslo, en lugar de, pasaba un señor por la calle y lo escucharon, me imagino, pidiendo, comprando cosas, no sé. En métrica, esto sería delta mu nu en euclidio. ¿Ok? En todos lados, donde aparezca la métrica, acá. Bueno, pero mire lo que hago. Bueno, supongamos que es zeta mu nu, que estoy en lorentziana. Voy a definir, yo tengo mu nu, ¿no? Mu nu va desde 0 hasta d-1, porque estoy en un espacio RD, acuérdense. O sea, esto son cosas en RD. En R de menos 1, 1, si quieren. Esto está en R de menos 1, 1. ¿Ok? En un espacio RD, qué sé yo. Hand waving, salvo la asignatura, es un RD. O sea que tengo D. Entonces, acá voy a tener los D que tengo. Y voy a agregar 2 coordenadas más. Una que voy a llamar menos 1 y otra que voy a llamar D.
y voy a definir eso como componentes AB, y voy a definir una métrica AB que va a tener menos, menos, más, más, más. Esto va a ser la métrica del SO. Esto va a ser el SO de coma 2. O 2,D, que es lo mismo. Entonces miren lo que hago. Acá que tengo, M mu nu, P mu, K nu. ¿Ok? Entonces voy a decir, voy a escribir unos generadores S de la siguiente manera. El S de acá, el que está en las componentes, perdón. Acá voy a poner el M, este S va a ir desde menos 0 de menos 1D, acá voy a, bueno, esto va a ser antisimétrico, va a ser los generadores de rotación. Y voy a poner en el mu nu, lo pongo acá. En el menos D, o sea, en el menos D, el último voy a poner el de dilataciones. Esto va a ser antisimétrico, que voy a tener un menos D. En el menos mu, o sea, en todos estos que están acá, voy a poner P más K. Y en los D mu, o sea, en estos que están acá, voy a poner P más K. Bueno, te armo esta matriz. Si ahora ustedes reescriben este álgebra usando esta notación, miren el álgebra que les queda. Beleza. Les queda el álgebra de SO de coma 2. O sea, si hubiera hecho en Euclides, le hubiera quedado SO de más 1,1. ¿Cuál es la enseñanza de todo esto? ¿Qué es lo que aprendimos? El grupo conforme en D dimensiones, acá esto va entre comillas, según la asignatura. Esto puede ser D dimensiones o puede ser R de menos 1D. El grupo conforme, o sea, si yo te doy la métrica plana, euclidia o Minkowski, y te pregunto cuáles son los Killing, los conformal Killing que transforman y te busco los conformal Killing, que son aquellas transformaciones que cambian la métrica a menos de un, que no cambian la métrica a menos de un factor de escala, ese conjunto cierra un álgebra, es un grupo de simetría que coincide con el de Anti de Sitter. ¡Oh, qué loco! Esto ya es un hint. ¿Ok? Ayer les mostré que el grupo de isometrías de Anti de Sitter D más 1 era SO 2,D en consignatura lorentziana, porque realizamos Anti de Sitter como una, ¿se acuerdan? Lo realizamos como un hiperboloide, como un I menos cuadrado más I0 cuadrado menos I cuadrado igual a L cuadrado. ¿Se acuerdan? Y acá estaba realizada explícitamente, este era un interdimensional. Entonces coincide. Bien. Esto se sabía. No sé si alguien decía todo el tiempo que Anti de Sitter y el coso tenían, pero cuando lo dijo el Malda, a todos les cayó la ficha. Bueno, una nota técnica, porque esto después aparece cuando uno habla de campos y qué sé yo. Fíjense que, ¿cuál fue nuestra definición de los dífios? Bueno, nuestra definición de los dífios fue esta ecuación, ¿no? Encontrar aquellas transformaciones que cuando transformo la métrica, te vuelve a dar la métrica salvo una función. Para que esto pase, naturalmente, lo que va a pasar en realidad en la práctica siempre es que si yo te calculo esto, que es esto que está acá, esto no va a ser otra cosa que el factor. Cada uno de estos va a proveer un factor de escala, por eso acá aparece un omega cuadrado, y cada uno de estos acá define, si vos me das una transformación conforme, define unívocamente una transformación de Lorentz local. En cada punto, si vos me das una transformación conforme, por ejemplo, la dilatación, si vos haces la dilatación, ¿qué te da? X' mu es kappa por lambda mu. Esto es la identidad para una dilatación y esto es lambda. Si haces transformación de Lorentz, omega vale 1 y vas a poder tener acá o bien la identidad o bien una transformación de Lorentz. Y si vos haces una conforme especial, la conforme especial te va a dar una omega que depende del punto, que la calculamos hace un rato. Vimos que para una conforme especial la omega vale esto. ¿Ok? Y, bien. Y va a dar una transformación de Lorentz local. Entonces van a encontrar en los libros también esta frase. Toda transformación conforme define localmente
define localmente una rotación y una transformación de escala, porque satisface esta ecuación. Y por otra parte, si vos me das tu transformación conforme, yo puedo saber el factor de escala calculando el determinante de esta ecuación. Cuando se calcula el determinante de la lambda vale 1, entonces de acá yo te saco que el determinante del jacobiano de la transformación no es otra cosa que el lambda de x asociado a esa transformación conforme. Bien. Fenómeno. Acá está, lo que hicimos hasta ahora fue matemática. Acabamos de definir un grupo. Acabamos de definir el grupo conforme. Lo definimos como, de una manera, con una definición que es esta que está acá arriba, y lo que hicimos fue encontrar sus generadores. Calculamos el álgebra y reconocimos que el álgebra que define ese conjunto de generadores es el álgebra SO2, D, cuando lo hago para la métrica lorentziana. Bien, ¿qué queremos ahora? Y bueno, ahora lo que queremos es encontrar representaciones. Imagínense, o sea, cuando uno agarraba el grupo de Poincaré, decía, bueno, después tengo el campo escalar, el campo espinorial, el campo, el AMU, etc. Bien, en el contexto de teorías conformes tengo que hablar de quiénes son esos ladrillitos, cómo voy a representar al grupo conforme en términos de campos. Eso va along the way de definir lo que se llaman campos primarios. Entonces, en el contexto de teorías conformes van a aparecer unas cosas que se llaman campos primarios. ¿Qué son los campos primarios? Los campos primarios son los ladrillitos, o sea, los tensores del grupo conforme. Son los buenos objetos que transforman lindo frente a transformaciones conformes. Eso es un campo primario. Y esta es la definición de un campo primario. Un campo primario es un campo primario phi, es un campo primario escalar phi, es un campo que frente a una transformación conforme x monito de x transforma de esta manera cremita. O sea, el campo transformado en el punto transformado es el campo en el punto. Usualmente nosotros llamábamos un campo escalar en Lorentz sin el omega. Porque lo que hacíamos era, le sacábamos este término y decíamos, un campo escalar es el campo transformado en el punto transformado, es el campo en el punto. Eso es lo que llamamos campo escalar toda la vida, la definición de Wigner. En el contexto de teorías conformes, como aparecen estas transformaciones de escala, alguien se avivó que la buena definición de cuál es la buena propiedad de transformación que le tengo que pedir al campo para construir cosas es esta cremita. Entonces, toda transformación conforme sabemos que define un omega. O sea, si vos me decís cuál es tu transformación conforme, esto tiene asociado un omega debido a esta ecuación. Toda transformación conforme, azulito ahí, celeste, define un omega. Entonces, si vos me das una transformación conforme, eso define un omega. Entonces, el campo en el punto transformado es la transformación omega asociada a esta transformación, elevada a una potencia delta por el campo sin transformar. Definición. ¿Ok? Esto fue un campo escalar. Si el campo escalar, un campo tensorial que tenga índices, se va a llamar primario, cuando tenga índices. Si además, acuérdense cómo transforma el AMU. El AMU transformado tiene acá la lambda mu nu por el campo. Bueno, vamos a poner eso. O sea, un campo que tuviera índices frente a una transformación conforme. Toda transformación conforme tiene asociada una rotación, siempre. Toda transformación conforme tiene asociada una rotación. Entonces vamos a decir que un campo con spin es un campo primario si frente a una transformación conforme transforma con el factor de escala más y rota los índices con el representante, la representación de los índices que tenga de el lambda que está ahí arriba asociado a la transformación. O sea, toda transformación conforme define un omega y define un lambda. A este lambda yo siempre lo puedo escribir como E a la omega por los parámetros. Lo que tengo que poner acá, si esto tiene índices espinoriales, índices spin 8, con muchos índices, es el representante en la IREP en la cual estén estos índices de este generador. Bueno, esto es técnico, si quieren. Es como
Lo importante acá, piénsalo solo con el campo escalar. ¿Está bien? Un Disculpa. campo escalar. ¿Perdón? Disculpa Sí, que sí. interrumpa. Sí, Alexis. ¿Podías cambiar el color del cursor? Porque cuando señalas a veces cuesta, o sea, seguir qué está señalando. Ah, ok, no se ve qué señalo. Ah, Sí, perdón. Perdón. vale, Lo gracias. tengo que hacer más despacio. Sí. Gracias, Alexis. No te prometo, lamentablemente, no te prometo que esté muy concentrado en hacerlo todo el tiempo, pero voy a tratar de hacerlo. Bien, entonces, ¿qué es un campo primario escalar? Es un campo que frente a una transformación conforme transforma de esta manera. Esos van a ser los ladrillitos con los cuales hablo, o son los buenos tensores en el contexto de teorías conformes. O sea, ahora introdujimos los campos conformes. Entonces, la moral de todo esto, lo que se tiene que llevar, es que en una CFT, los objetos con los cuales de los que vamos a hablar van a ser los campos primarios. Y esos campos primarios van a estar caracterizados por una dimensión de escala y por un spin, que va a ser el número de índices. En general, vamos a pensar en campos escalares, así que no van a tener ningún índice y van a ser spin cero. Entonces, los operadores en las teorías conformes van a estar caracterizados, esto sería como los campos. Los campos van a tener dos números que van a ser la dimensión de escala y el spin. Esto es el análogo a lo que en Poincaré llamamos la masa y el spin. ¿Ok? Después, cuando yo tengo una representación, ¿qué tenía cuando yo tenía una representación de Poincaré? Bueno, tenía todo el multiplete para arriba. Bueno, acá voy a tener todo un multiplete para arriba, donde voy a tener el primario que tiene peso delta, y después todos los que van para arriba van a ser delta más 1, delta más 2. ¿Por qué hablé de estas cosas? ¿Por qué un primario es esto y qué sé yo? Porque acá aparece una cosa distinta de Poincaré. Si vos tenés un operador primario, la derivada de un primario no es un primario, y eso se ve inmediatamente, porque si yo tengo la derivada, este era primario, el primario transforma con un omega, cuando yo le calculo la derivada me va a aparecer la derivada del omega, y eso, que te aparezca la derivada del omega en una ley de transformación, ya hace que esta cosa no transforme como omega sacando la omega fuera. Entonces, las derivadas de los operadores primarios no son primarios, y a las derivadas de los operadores primarios es lo que van a escuchar, que en la jerga se lo llama descendientes. Entonces, todos los operadores que son derivadas de primarios son como derivados del primario, entonces no importan tanto. Si yo conozco los primarios, conozco todo lo de los descendientes, porque lo único que tengo que hacer es derivar. Disculpe, profesor Guillermo, faltan 10 minutos. Dale. Entonces, ¿qué quiero hablar ahora? Ahora lo que les quiero mostrar es lo más básico de CFT, y es que en una CFT las funciones de 2 y 3 puntos están totalmente determinadas. Esto es algo, si quieren, inusual, porque en Poincaré la función de 2 puntos no sabemos bien cuánto vale el espacio de configuración, y depende de las interacciones, y depende de la lagrangiano que yo escriba. Bueno, en una CFT no, y es lo que voy a mostrar ahora. Supongamos que queremos calcular esto, una función de correlación de estos campos que van a ser primarios, campos escalares primarios. En virtud de que estos son objetos que transforman lindo frente al grupo conforme, voy a saltar la demostración. Uno puede mostrar cómo tienen que transformar esos campos. Bueno, esos campos tienen que transformar acá, como quedan 10 minutos. Frente a una transformación conforme, la función de correlación tiene que transformar de esta manera. O sea, si yo transformo el punto, la función de correlación en el punto transformado tiene que transformar de esta manera. Eso es una transformación bastante intuitiva desde el punto de vista. Es lo que hacemos todo el tiempo cuando veamos,
ahora lo van a ver que esto es lo natural que uno hace todo el tiempo cuando transforma campos que escalean. Fíjense que esta transformación de la cual estamos hablando de escala, por ejemplo, ¿no? Esto, por ejemplo, para una transformación de escala, tendría que haber puesto el ejemplo. Pongamos así. Si x', x monito, es lambda x, es una dilatación. Esta ecuación lo que te está diciendo es que phi moñito en x transformado, el campo transformado del punto transformado no es otra cosa que el omega, que es 1 sobre lambda de x, perdón, lambda a la delta por phi de x. O sea, que el campo en el punto dilatado no es otra cosa que sacar el lambda para afuera con la potencia. Esto es una función homogénea. Esto en alguna vez lo tienen que haber visto, de que los campos, un campo frente a una transformación de escala saca el factor de escala afuera. Es una función homogénea. En particular voy a usar eso. Entonces ahora lo que quiero mostrar es que las funciones de 2 y 3 puntos están unívocamente determinadas. Bueno, esto es el caso más general. Esto lo puede usar para dilataciones, para conformes especiales, para traslaciones, para rotaciones. Veamos cómo esto es una propiedad general. ¿Cómo esto determina las funciones de 2 puntos? Bueno, entonces consideremos una función de correlación de dos campos, de peso delta 1 y de peso delta 2 en puntos x1 y x2. Cuando yo haga esta cuenta, en la teoría cuántica de campos, esto me va a definir una función de x1 y x2. Veamos qué le pasa a esta función usando esta propiedad amarillita frente a un scaling, a una dilatación. Bueno, si yo lo hago, lo que quiero decir es que la función en los puntos dilatados va a ser sacar los lambda para afuera de la función de correlación a la potencia con la cual transforme cada uno de estos campos. Si este era delta 1, sale un lambda a la delta 1, este va a ser un lambda a la delta 2, por la función sin transformar. Bueno, veamos las consecuencias que tiene esto. En virtud de que hay Poincaré invariance, tengo traslación y rotación, obviamente esta función como función de x1 y x2 tiene que depender del módulo de la diferencia. ¿Okay? Porque esto lo sabemos de teoría cuántica de campos. Y Poincaré invariance te implica que esta función solo puede depender del módulo y de la diferencia. Entonces, llamemos para simplificar a la función de x1 y x2, llamemos x1 menos 2x. Esa función que tenía abajo de cómo transformaba g, la puedo reescribir de esta manera, donde salieron lambda 1 y lambda 2. Esto lo que quiere decir es que la función g, ahora la llamé f, es una función homogénea de peso menos delta 1 más delta 2, o sea, f tiene esta forma, va a tener que tener esta forma para que cuando yo escalee los x, los lambda salgan para afuera. Y ahora usemos las transformaciones conformes especiales, que esto fue alguno de ustedes, ayer no me acuerdo el nombre de quién de ustedes me preguntó para qué servían las conformes especiales. Acá donde voy a meter el dedo. Si no tuviera esta transformación conforme especial, lo que sigue ahora no lo puedo hacer, pero lo voy a hacer porque digo que la tengo y que esta transformación está. Entonces, frente a una transformación conforme especial, las transformaciones conformes especiales tienen asociado este factor de escala. Y bueno, entonces usemos la condición naranja, la condición naranjita esta, y singularicemos, hagamos el ejemplo de poner acá la transformación conforme especial. O sea, acá te pongo la transformación conforme especial y acá te pongo el omega de una conforme especial. Bueno, lo hago para la función de 2 puntos. Entonces voy a tener esto, que es la función sin transformar, que es lo que tengo acá. ¿Okay? Y después voy a tener la función transformada.
en los puntos transformados, ¿no? Voy a tener esto. Ahora, bueno, hay que darle a la maquinola. Hay una identidad, voy a poder relacionar estos puntos transformados, los voy a poder relacionar con los puntos sin transformar, y esto es una identidad matemática que vale para cualquier transformación conforme, que siempre que yo haga una transformación conforme, el módulo de los puntos, de la diferencia de dos puntos transformados es el producto de los omegas por los puntos sin transformar. Eso demuéstrenlo. Pero usando esta propiedad, entonces ahora meto esto acá, se me va a simplificar el x1, x2 y me va a quedar un cociente de omegas. Cuando me quede este cociente de omegas, separo todo lo que tiene x1 de un lado, todo lo que tiene x2 del otro lado. Obviamente, si tengo una función de x1 y una función de x2, no, la única función posible de x1 que puede ser igual a una función de x2 es que la función sea constante. Tengo que decir que esto sea constante. Para que esto sea constante, los delta tienen que ser iguales. O sea, las conformes especiales, lo que me dijeron es que la función de dos puntos, que ya sabía que era una función homogénea, va a ser solo no nula cuando delta 1 sea igual a delta 2. Y que va a ser 0 si delta 1 es distinto de delta 2. Esto vino de que usé las conformes especiales. Acabo de determinar la forma funcional de la función de correlación de dos puntos para cualquier teoría conforme. Y acá me quedaron unos numeritos que están libres. Pero estos numeritos yo siempre me los puedo comer en la definición de phi. Te agarro phi, te lo redefino con la raíz cuadrada del C12 y acá te pongo un 1. O sea que ese numerito no tiene mucho significado físico siquiera. Si hago lo mismo por una función de 3 puntos, voy a llegar a que la función de 3 puntos también está totalmente determinada, salvo estos numeritos, que ahora no me los puedo comer con normalizaciones, y esto es lo que se llaman OPI coefficients, o constantes de estructura, en la combinación de estos. Esto va a estar determinado por la dinámica del sistema. Acá es donde va a estar la dinámica. Lo que estuvimos haciendo es cinemático y acá está la dinámica. Seguir dándole a la maquinola de esto y estudiar las propiedades del grupo conforme es determinar qué condiciones tienen que satisfacer esos coeficientes. Y eso es lo que quizás leen de condiciones de bootstrap y encontrar condiciones de consistencia para esos OPI coefficients. Entonces ustedes ahora se pueden hacer la pregunta, che, ¿y las funciones de 4 puntos, de 5 puntos, también están unívocamente determinadas? No. Las que uno reconoce, entonces si le sigue dando la maquinola, se da cuenta de que las funciones de 4 puntos y más ya no están totalmente determinadas, porque cuando vos tenés 4 puntos, te podés construir unos invariantes, que se llaman cross ratios, combinando los puntos. Y uno puede mostrar que esta combinación, x1 menos x2 por x3 menos x4 dividido esto es invariante conforme. Entonces, cuando vos vas a escribir una función de 4 puntos, la función de 4 puntos, si yo le pongo este factor adelante, esto le da las buenas propiedades de transformación con los omega, pero me va a quedar indeterminada a menos de una función de los cross ratios. Listo, esto era todo lo que quería contar hoy. ¿Ok? Lo que vimos es cómo se define el grupo conforme. El grupo conforme determina conformal Killing vectors, viene determinado por los conformal Killing vectors de la métrica. Ese conjunto de conformal Killing vectors te cierra un álgebra, eso se llama el álgebra conforme, y después si vos la masajeás te das cuenta que el álgebra conforme en el espacio plano es la SO 2,D. UPA es la misma que antes de citar. Y después lo que vimos es que la simetría conforme determina unívocamente las funciones de 2 y 3 puntos. Y son todas funciones homogéneas, x1 menos x2, x1 menos x3, etc. Con las potencias. Y eso viene determinado por la simetría, porque estoy calculando la función de correlación de los buenos tensores, de los ladrillitos, de los objetos que transforman lindo frente a transformaciones conformes, que son lo que se llama campos primarios. Y eso es lo que van a ver en todo el contexto de CFTs, que uno está calculando funciones de correlación de campos primarios. ¿Por qué? Porque los campos primarios puedo aplicar o puedo explotar sus propiedades de transformación para deducir propiedades sobre las funciones de correlación. Y eso es todo lo que tenía que hacer, para decir. ¿Me queda algo de tiempo y hago unos comentarios o no? Guillermo, vamos a pasar a preguntas, por favor. Dale. Hay una pregunta de Sui Oporto
que pregunta ¿por qué hace énfasis en las descendientes referente a las derivadas? ¿No es posible introducir en su lugar un tipo de derivada covariante? Eh, ok, si quisieras meter una derivada covariante, deberías introducir un campo de gauge que gauge el grupo conforme. Estarías haciendo otra cosa que no es lo que yo quiero hacer. Yo acá quiero usar, si vos haces eso y me gaugeás el grupo conforme pasa, le cambias el estatus. No pasa a ser una simetría global, como estoy hablando yo acá, sino que pasa a ser una simetría de gauge, y además eso involucra que tenés que introducir otros campos adicionales que te lo gaugeen. Vos podés gaugear el grupo si querés. No sé qué más decir. Esencialmente no es lo que hacemos, no es la estructura que vamos a usar para hacer esto. ¿Okay? Es que esto no se puede explicar en tan poco tiempo. O sea, el hecho de que ¿por qué los descendientes y los primarios? Si ustedes agarran el ejemplo que hicimos ayer de ADS2 o de la partícula cuántica, de cuando vimos que teníamos P1, P2 y H, y escribimos el álgebra, y ese era el álgebra de SO21. Y después de ahí te construimos los J más menos y el H. Bueno, ¿saben lo que son estos J más menos y H? Estos J más menos y H, el J más es P, el J menos es K, y el H es D. Entonces, este conjunto D, P y K satisface un álgebra que va a ser así. D con P te da P, y D con K te da menos K. El vacío va a estar determinado. El vacío va a ser el primario, va a estar determinado por ser anulado por J. Ahora te cambié la notación, pero la pego con esta notación de acá. Esto es el primario. Y si yo actúo con P sobre el vacío, te construyo un descendiente. El primario va a tener energía cero, va a ser autovalor con energía cero. Y si yo te pregunto cuánto vale el autovalor del J más de este sería el P, y el P sería la derivada. Esto va a valer 0 más 1, y voy a construir todo el espectro. O sea, estos serían los descendientes. P lo tenés que pensar como que es la derivada actuando sobre este, que es el primario. Ahora yo puedo hacerte una cosa de Ketz. No sé si... Ahora hay que hacer ejercicios para... Les mostré o les conté lo que hay, y ahora hay que dar la maquinola y hacer muchos ejercicios y empezar a pegar todos los ladrillitos para entender todo lo que está dando vueltas acá. Hay una pregunta de Sebastián. Sebastián, ¿puedes hacer una pregunta? Sí, tenía una pregunta sobre las funciones de correlación a 3 puntos. Sí. ¿Vos puede ser que llamaste a los coeficientes que aparecen ahí constantes de estructura? Sí, también se los llama constantes de estructura, sí. ¿Pero están relacionados con las constantes de estructura de algún grupo? No, por eso es que no le quise poner el nombre constante de estructura, porque si no se mezcla y parece las constantes de estructura del grupo. No. Mejor llamarlo OPI y coeficiente. Se lo llama constante de estructura, no tiene un pomo que ver con las constantes de estructura del grupo conforme. Dale, perfecto. Gracias. Aquí hay una pregunta de Andrés Pinto, y dice, ¿no existe una manera de hacer una transformación conforme global local mediante una derivada covariante, análogo a como se hace con la transformación de gauge global a local en las teorías QED y QCD? Me parece medio parecida a la pregunta que me hizo hace un rato tu compañero. Eso se puede hacer, pero no es el espíritu de lo que yo quiero hacer. ¿Okay? Yo no quiero gaugear el grupo conforme.
Se puede hacer, pero no es lo que vamos a hacer. Se puede, pero no es la filosofía ni lo que queremos hacer, porque el estatus es muy distinto una simetría de gauge que una simetría global. Esto, lo que yo estoy hablando es una simetría global, que es una simetría física. Las simetrías globales, las simetrías físicas, transforman. Vos me das un estado, actúo con la simetría y obtengo un nuevo estado que es distinto del anterior y que también es solución de la teoría. Las teorías de gauge son redundancias. Vos me das un estado, yo actúo con la simetría de gauge y tengo el mismo estado físico. Tiene todas las mismas cargas, todo. Entonces no quiero hablar en esos términos. Hay otra pregunta de Cristian Alvarado. ¿Puedo preguntar? Dale, Cristian. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, perfecto. Profesor Guillermo, ¿cómo está? Gracias por la presentación. Mire, tengo una pregunta, no sé si muy básica, pero cuando hablamos de simetrías, ¿en qué momento el físico teórico requiere hablar de simetrías? Lo digo porque en mi formación de pregrado, yo no tengo ubicado cuando entran las simetrías a jugar, a formar parte de nuestro juego teórico, ¿no? Sin embargo, he visto mucho, sobre todo en artículos y en lecturas de física, que las simetrías son fundamentales, pero no tengo claro en qué momento son requeridas las simetrías. Supongo que cuando queremos establecer teorías de campos, pero me gustaría que usted si puede aclararme la duda al respecto. Históricamente, Newton agarró y escribió las ecuaciones de Newton pretendiendo describir la dinámica diciendo, bueno, vos decime qué fuerza actúa y yo la meto en la ecuación, la resuelvo y vamos para adelante. Exacto. Y no había un guiding principle. Cada problema sería distinto y vos tendrías que encontrar para cada problema cuál era la fuerza. En el contexto nuestro teórico de High Energy, el cambio de paradigma vino con Albert, cuando a principios del siglo XX el tipo dijo, no, el espacio-tiempo, acá lo que hay que ver es el grupo de Lorentz, porque el grupo de Lorentz es lo que es lo que está subyacente en la métrica de Minkowski. Y ese grupo de Lorentz, y las simetrías, en el contexto de mecánica, como lo viste, es el teorema de Nether. Y eso es muy importante porque cuando vos sabés qué simetrías tiene tu sistema, no podés escribir cualquier lagrangiano. Entonces nosotros, lo que hacemos, los teóricos, es tratar de reconocer, identificar cuál es la simetría que tiene un sistema, porque eso te limita a la hora de escribir la dinámica. Perfecto. Ese es el guiding principle. O sea, lo que hacemos nosotros, que ya se hizo en el siglo XX, y es reconocer cuál es el grupo de gauge y cuál es el contenido de materia que tiene el modelo estándar. Una vez que vos tenés eso, Paz y Weinberg te lo va a decir hasta el hartazgo, es inevitable que el modelo estándar es esto que escribo yo. No podés escribir otra cosa. Entonces, pero entran a relucir en el ámbito de las teorías de campo. En el ámbito de las teorías de campo, y me imagino también, sí, de campo, sí, porque en CONMAT también se hace esto, pero sí, son teorías de campo, sí. Sí. Es la manera es como una manera de, vos diste vuelta a la milanesa, ¿entendés? O sea, vos no querés pensar en escribir la ecuación, vos primero lo que querés pensar es cuál es tu simetría, para después saber, con esa simetría limita la ecuación que vos podés escribir para la dinámica. Ok, buenísimo. El caso de la teoría de relatividad general es una teoría, ¿se considera una teoría de campos? Sí. Ok. Otra pregunta, profe. Sí. ¿Iba a decir algo? No. Mejor que hables vos. Ok. Yo le voy a tomar la palabra en algo que usted dijo ayer empezando. Usted dijo que en el momento de la presentación tratáramos de hacer preguntas asociadas al formalismo matemático que estábamos presentando. Y al final hiciéramos, para los 15 minutos, dejáramos las preguntas filosóficas, ¿cierto? Dale. Ok, entonces, yo entiendo, la pregunta es la siguiente. Yo entiendo que cuando estamos hablando de las correspondencias ADS-CFT, estamos en el ámbito de buscar teorías unificadas, ¿cierto? Sí. Querés entender cosas, pero dale, seguí.
Sí. Porque la pregunta es justo eso. Estamos nosotros buscando con estas correspondencias, estamos buscando una teoría universal que explique tanto lo que ha explicado la cuántica como lo que ha explicado la relatividad general. Estamos en ese territorio. Bueno, pero eso es algo más personal. Cada uno lo va a mirar de distinta manera, me parece. No quiero ser tan grandilocuente y decirte cuál es el pensamiento único. No sé si hay un pensamiento único. Cada uno lo ve de distintas maneras. O sea, yo lo veo más como... O sea, es como lo que dije al principio. O sea, hay dos maneras. La correspondencia entre gravedad y holografía y teorías de Gauge es una idea que se explota y se va entendiendo, y se entendió mucho, pero siempre hay detalles que uno tal vez no tiene resueltos, o preguntas abiertas, y por eso es que se hace investigación en ese tema. Ahora, respecto de si esto es unificar todo, no, bueno, hay cosas que vas a tener... acá yo soy muy concreto en el sentido de que vos tenés anti de Sitter en el bulk o deformaciones de anti de Sitter, pero el borde del espacio es anti de Sitter. Si vos querés describir gravedad en espacio plano, eso también es una cosa abierta, y las cosas que yo estoy hablando acá no se aplican straightforward para describir gravedad cuántica en espacio plano. Entonces no es que esto que hablo, o sea, podés entenderlo como tratemos de generalizar esto a cuando no hay constante cosmológica. Bueno, sí, está bien, pero tenés que resolver un montón de cuestiones técnicas y conceptuales que se están estudiando, que no están resueltas. O sea, en ADS ya se entendió un montonazo y se aplica, y se le lleva fe de que la gravedad adentro de una caja, como es anti de Sitter, se entiende bastante bien más o menos cómo va. Pero después, si lo haces en espacio plano donde no tenés constante cosmológica, no se entiende tanto. Ok. Hay una última pregunta que voy a leer ahora. Las dos preguntas se voy a leer para que se lo hable más corto. Primero, una de Claudio Borges. Dice si en CFT aparecen vínculos de segunda clase o solo de primera clase. Y la otra tiene que ver con la simetría, el quiebre de simetría conforme. ¿Me repetís la primera de primera clase, segunda clase, de qué cosa? A ver, si existen vínculos solamente de primera clase o de segunda clase en CFT. No, en CFT en principio, la manera en que yo te lo estoy contando, esto es una simetría global, y los vínculos aparecen si vos tenés una formulación lagrangiana de la teoría. Yo acá simplemente estoy explotando las propiedades de transformación de los campos, usándolos para las funciones de correlación, diciéndote que se determinan en 2 y 3 puntos. Los vínculos son si yo quiero dar una formulación lagrangiana de esto. Y encontrar ecuaciones de movimiento, y hacer el formalismo hamiltoniano, y ver si puedo despejar los momentos en términos de las velocidades, pero no se hace con esa lógica. Y en las situaciones en las cuales la teoría conforme se escribe de manera lagrangiana, no hay vínculos. Es todo... A ver, si hay vínculos, van a ser los vínculos usuales de las teorías de Gauge, pero no vínculos relacionados al grupo conforme. Cristian, eso es todo. ¿Hay más alguna pregunta? Sí, esas son todas las preguntas. Ya. Entonces, muchísimas gracias a Guillermo por la charla, excelente charla. Y vamos a comenzar a las 10:30 con la charla de la profesora Alejandra Castro. Muy bien.